Estamos grabando el capítulo 4 de Wicha TV en Visual 46 GDL. Suscríbanse, no sé si ya lo hicieron. Si sí lo hicieron, muchas gracias. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre huertos urbanos. Y tenemos para esto una invitada maravillosa que se llama Luz Pérez. Bienvenida, Luz. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Wicha. Es un honor, me siento sumamente honrada de estar aquí. Debo decir que soy una más de muchísima gente que está en esta iniciativa y trabajando en tema de huertos urbanos en el área metropolitana de Guadalajara. Gracias. Muchas gracias. Luz, cuéntanos, ¿cómo es que te metiste al mundo de los huertos? Pues mira, Wicha, de formación yo soy ingeniera ambiental y ciertamente hay una parte de mi historia familiar que me introdujo primero al tema de la comida. En mi familia el tema de los alimentos, de compartir, de estar juntos alrededor del mole o de la birria, pues siempre fue como una constante. Después, ya estudiando ingeniería ambiental y empezando el contacto con los temas de sustentabilidad, llegó un momento en que a mi vida llegó un huerto y hizo inmediatamente, ahí hizo clic. El entender cómo los alimentos se cultivan, el tiempo que lleva, todos los recursos que se necesitan, tanto humanos como materiales, y luego tener ese disfrute, pues fue algo que inmediatamente me vinculó a mi historia y además me vinculó también a mi profesión en la parte de la sustentabilidad. Muy bien. Y cuéntanos qué es lo que tú haces con los huertos, o sea, ¿trabajas en huertos urbanos, comunitarios? Platícanos un poquito. He trabajado un poquito en todo. Me eduqué en un huerto universitario durante 2 años. Ahí fue donde, digamos, aprendí mis inicios en huerto. Después trabajé en huertos escolares. Luego he trabajado en huertos familiares, donde grupos de familias o simplemente alguien en una casa me dice, ayúdame a instalar mi huerto. He trabajado también en un huerto productivo y ahora mismo estoy volviendo a huertos familiares. Por supuesto, he sido voluntaria en huertos comunitarios, como lo es el Parque Agroecológico de Zapopan. Oye, y una pregunta, ahorita que decías que has participado en huertos familiares, en huertos universitarios, escolares, ¿cómo involucras a las personas? ¿Haces tú todo o las personas se tienen que involucrar en estos diferentes? El hacer huerto lo hace de manera intrínseca la gente que esté interesada en hacerlo. Que yo decida hacer huertos para los demás no tiene sentido. Todo el sentido lo hace en el momento que la gente que esté interesada colabora. Yo no puedo llegar y sembrar y hacer el trabajo para todos si no hay una comunidad involucrada. Y de entrada todos los huertos tienen que tener un propósito. La gente que quiere hacer su huerto tiene que definir si quiere un huerto educativo, si quiere un huerto comunitario, si quiere un huerto productivo, un huerto familiar, y de allí entonces se deciden cómo trabajamos y cómo se trabaja en conjunto y qué es lo que sucede cuando cultivamos, cosechamos, etc. Para los que no somos expertos en huertos, ¿nos puedes platicar un poquito la diferencia entre cada uno de todos estos huertos que nos platicas? Sí. Básicamente, operativamente, los huertos todos son lo mismo. Todo se trata de sembrar, cultivar, darle mantenimiento, cosechar. Esas son las actividades bases de un huerto. Sin embargo, la diferencia radica en qué esperamos y qué vamos a hacer, cuál es el propósito de todo eso que sucede en el huerto. Por ejemplo, para el huerto educativo, el hecho de tener cierto tipo de animales o de insectos invasores o invasivos, que malamente les llamamos plagas, pues es una parte educativa y es una parte muy rica el hecho que le llegue un pulgón a mi jitomate o que tengamos cenicilla y saber cómo de alguna manera combatirla o lidiar con esto. Es todo un momento de aprendizaje, que llegue la campamocha, como le llamamos comúnmente, que llegue el colibrí y entendamos que polinizan ciertas flores. Todos son momentos educativos. Si no hay producción,
digamos, final o un grande rendimiento en la producción, no importa. Ya sucedió todo un proceso de aprendizaje. Esto no sucede con los huertos productivos. Allí sí importa el rendimiento de lo que se está trabajando y sí importa que tengamos, digamos, una cosecha abundante y con ciertas características. Y en el medio está estos huertos familiares o huertos comunitarios, que la diferencia en el huerto familiar es que solo estamos participando la familia, ya sea de una o algunas casas, y el huerto comunitario sí es un grupo de personas, ya sean vecinos, amigos, incluso escuelas, que se organicen y trabajen para un bien común en un espacio determinado. Esas son básicamente las diferencias que yo encuentro en estos diferentes huertos. Y, por ejemplo, en un huerto comunitario, donde se involucran entonces muchas familias, bueno, puede suceder que se involucren muchas familias, generalmente, ¿cómo distribuyen la tierra para los diferentes, pues, no sé si van a sembrar, a lo mejor digo cosas que ni se siembran ahí, pero bueno, calabacitas, lechuga, apio, jitomates y tomate verde? O sea, ¿lo haces por secciones o normalmente se secciona por familia y cada familia hace su cultivo? Primero te contesto, en Guadalajara sí tenemos un clima tan privilegiado y podemos generar microclimas tan benévolos que podemos sembrar casi todo de todo el año. Entonces todo lo que mencionaste está dentro del lugar. Por el otro lado, ¿cómo definimos o cómo organizamos en los huertos comunitarios el uso del suelo? La comunidad lo define. A mí me gusta particularmente tener los dos espacios. Tener un espacio, digamos, para una comunidad que tal vez no es tan constante, pero también quiere venir y aprender de manera ocasional, y que su trabajo y su colaboración no es necesariamente segura en un espacio más pequeño, para que entonces ese espacio no solo sea de esa comunidad, sino que también haya cabida de visitantes y voluntarios. Y por el otro lado, si hay familias que van a este huerto comunitario, que sí su presencia es constante y su trabajo es dedicado, entonces se le puede otorgar un espacio, digamos, una cama de cultivo que esté bien delimitada y donde ellos decidan qué sembrar, cómo trabajarlo, y entonces haya una persona que le esté diciendo cada vez que asisten al huerto cuáles son las actividades que se tienen que realizar, y de esta manera entonces la familia va aprendiendo a cultivar sus propios alimentos, y la cosecha de ese espacio pues es primordialmente para ellos. Si lo quieren cambiar o compartir con otros, con otras familias o con otros visitantes, pues también lo pueden hacer. Y ahorita que decías, cada vez que asistes, ¿qué implica? O sea, ¿cada cuánto hay que asistir? ¿Qué responsabilidad implica si yo decido poner un huerto, y mi familia decidimos poner un huerto en un espacio comunitario? ¿Qué se requiere de mí? ¿Cada cuánto tengo que volver? Bueno, ahorita me contestas, porque justo hicimos una cápsula con un huerto comunitario para que nos cuenten cómo les va y cómo lo hicieron. Hoy estamos en Lomas de Atemajac, Zapopan, en el huerto comunitario Tlali con Fabi Piña. Acompáñame a descubrir cómo funciona y también podrás aprender muchos tips por si quieres emprender uno. Pues aquí estamos con Fabi. Muchísimas gracias por recibir esta entrevista. Muchas gracias. Y hacer esta cápsula. Sí, estoy súper contenta porque hace varios meses que venimos, esto no tenía plantas, no tenía reja, ha cambiado muchísimo. Muchas felicidades. Entonces, bueno, cuéntanos, Fabi, ¿cómo empieza esto? Bueno, nuestro huerto empieza hace aproximadamente un año con un llamado que hizo una vecina, en donde nos invitaba a iniciar un proyecto de huerto. La verdad es que pocos teníamos conocimiento de algo que tuviera que ver con huertos, pero venimos a ver qué era lo que pasaba, y entonces teníamos un parque en ese tiempo pues lleno de ramas, descuidado, y acudieron al llamado a, no sé, tal vez unas 20 personas, y empezamos de ceros, tal cual, desde limpiar el área, con cero conocimientos a lo mejor en el tema
de qué teníamos que hacer en relación a las autoridades. Se empezaron a unir gentes de todos tipos, ¿Todos son vecinos? Todos son vecinos y hemos ido incluyendo a más personas que quieren venir a participar. Cada semana nos reunimos los sábados, a hacer huerto, convivimos y pues trabajamos la tierra. Tenemos guías, por ejemplo, del doctor Javier, que es biólogo, y él nos ha explicado todo el tema de la tierra, de cómo preparar la tierra, porque en este parque, pues, con el tema de los eucaliptos, estaba estéril nuestra tierra, y entonces teníamos que empezar de cero, ¿no? Desde arreglarla y demás. Es un lugar en donde podemos coincidir con el amor a la tierra, es un hilo que nos ayuda a tejer esos lazos entre vecinos, y que nos ha apoyado en todos sentidos. Hay gente que puede venir a trabajar y agacharse, hay gente que no puede venir a trabajar, pero hay gente que coopera de alguna manera. Todo ha sido donativo. El huerto se divide en 9 áreas que hemos ido trabajando poco a poco. La producción de aquí está abierta para los vecinos que quieran y tomen lo que quieran. Tenemos áreas generales donde pueden llegar y ellos se meten y toman lo que necesiten. La parte de los huertos medicinales, de la parte medicinal y de la parte aromática, si alguien llega y quiere hacer una pasta y necesita albahaca, llega y agarra albahaca y se lo lleva, ¿no? Entonces es algo muy padre porque la producción es para los mismos vecinos. Ay, qué padre. Hay que hacer un tour, ¿nos das un tour claro, para que nos digas qué hay en todas las zonas del huerto? Tenemos fresa. ¿Estas plantitas son fresas? Son fresas. Es correcto. ¿Y ahorita no nacen fresas en esta época? En esta época no. Ya, de hecho ya pasó. Les encanta el agua, pero es comunitario. Entonces normalmente vamos cambiando dependiendo de la temporada lo que sembramos en el comunitario. En la parte de los tipis, bueno, en la parte del fondo está... Sí. Vienen los letreros. Tomillo, lavanda, romero, albahaca y citronela. Citronela, es correcto. Esto es nuestro huerto aromático. El riego, o sea, quien riega al mismo tiempo para todos. No, te platico. El riego ha sido todo un reto porque el riego, bueno, obviamente los recursos que tenemos es de los mismos vecinos. No participamos en ningún otro tipo de actividades que podamos tener recursos, entonces hacemos rifas. El riego nada más está en 3 áreas, que es la parte de los vecinales, está en la parte de los tipis solamente y en el comunitario. Esperemos tener más recursos para poder tener lo demás. La persona que se encarga del riego, lo que hace es abrir el riego y regar con manguera las demás zonas. Cuéntanos, para las personas que quieran aprender o que quieran venir a ayudar, ¿cómo lo pueden hacer? Claro que sí, tenemos una página de Facebook que es Huerto Comunitario Tlali. Ahí se pueden meter los horarios que les había dicho, normalmente donde hacemos la mayor parte de las actividades, que son los sábados, y también los martes, que son la parte infantil, pero todo el tiempo se pueden contactar con nosotros por medio de la página. Ay, pues ya escucharon, para que contacten a Fabi y puedan venir. Pues muchísimas gracias. Regresamos. Bueno, pues vimos este ejemplo de un huerto comunitario. ¿Qué te parece? ¿Qué aprendizajes encuentras aquí, Luz? Este huerto, que está ubicado precisamente en un parque, el primer aprendizaje que yo identifico es que se apropiaron de un espacio público y que hicieron la transformación de un espacio público que estaba en situación de abandono y que era casi un terreno baldío, lo transformaron en un lugar no solo de producción de alimentos, pero también un espacio de convivencia, un espacio limpio, un espacio donde toda la comunidad se reúne y se hacen responsables. Para mí ese es el primer momento, digamos, en que este huerto resulta ya un espacio de aprendizaje, de cohesión social, de beneficio como tal a la sociedad. Eso es lo primero. Y lo segundo es que el manejo responsable que han tenido con los residuos desde el primer momento, que decidieron hacer compostas y seleccionar sus residuos y ver qué sí podían meter y qué no, y respetar eso, es algo que se debe reconocer porque es una de las cosas más difíciles dentro de los huertos, mantener las compostas, digamos, limpias o libres de lo que no deberían
tener. Y por el otro lado, pues ya el manejo del suelo y cómo han ido aprendiendo entre las familias y cómo han ido colaborando personas que saben de los temas de agroecología ahí en el sitio, pues es algo que es un gran aprendizaje para nosotros como huerteros acá y también para esa comunidad. Creo que ese tipo de proyectos son un claro ejemplo de cómo puede funcionar bien una comunidad organizada. Y ahorita que decías, es uno de los retos, ¿qué otros retos encuentras o de qué retos tenemos que ser conscientes o problemáticas al iniciar un huerto comunitario? Ciertamente los huertos comunitarios tienen más retos porque hay que satisfacer más ideas y más, digamos, propósitos y objetivos, y cada persona tiene en su cabeza todo un mundo de ideas y de aspiraciones alrededor del huerto. Lo importante, yo diría, en el primer momento, aunque sea huerto comunitario, es definir si va a ser un huerto educativo, un huerto productivo, a pensar que es comunitario, porque entonces si tenemos una producción en comunidad, ¿qué vamos a hacer en el momento que cosechamos con esto? ¿Vamos a hacer un comelitón y vamos a compartirlo? ¿O se lo va a quedar solamente la gente que trabajó en el cultivo y la cosecha de esos alimentos? ¿Cómo va a funcionar esa repartición entre el trabajo y los frutos que dé el espacio, si es que los da, porque muchas veces podría ser que no los dé? Eso es el primer momento, y a mí se me hace que eso requiere mucho diálogo, mucha apertura, mucha comprensión y organización de la gente involucrada. Por otro lado, hay cosas de infraestructura que hay que considerar, y la primera es, por supuesto, tener un espacio de suelo que tenga incidencia de luz de sol directa por lo menos 6 horas diarias. El sol es sumamente importante para tener plantas saludables, así como el suelo. Y también agua. Se necesita agua potable y agua constante. Las plantas, las hortalizas, con un día, 2 días que pasen sin agua, si no tienen un suelo, digamos, que funcione bien en la retención de la humedad, se pueden morir, y entonces el trabajo de 2 o 3 meses pues se puede acabar en un par de días que alguien no haya regado. Entonces esos son como elementos que ayudan a mantener operativamente al huerto. Yo diría que esos son los 2 momentos. Okay. Muchas gracias. Y bueno, antes de irnos a la cápsula, te preguntaba qué implica, qué responsabilidad tendría que tener una persona al hacer su huerto, por ejemplo, familiar. Y también, aprovechando que está aquí Luz, cuéntanos, si yo quiero hacer un huerto, ¿qué necesito tener? ¿Necesito tener un espacio enorme o si tengo un espacio pequeñito, podría tener un huerto en mi casa? Es súper bonita pregunta, porque no hay espacio chiquito para un huerto. Mientras tengas tierra y tengas sol y agua, puedes hacer tu huerto en macetas, en tu patio, lo puedes hacer en tu azotea. Lo puedes hacer en la acera, si es que, ojo, sí tiene que estar cercado y no permitir entrada como de perros o gatos, porque pueden dejar heces y orines. Pero sí, cualquier espacio en principio es buen espacio para el huerto. ¿Y qué necesitas si fuera un huerto familiar? Yo sí creo que hay que tener como primero cierto conocimiento o interés, más que conocimiento, porque ese se va adquiriendo, interés en las plantas. Ese es el primer momento, y no ver todo lo que sucede alrededor de las plantas como nocivo. Es importantísimo empezar a entender que alrededor de las plantas viene todo se vuelve un hábitat y atrae muchos insectos que no necesariamente son nocivos para nosotros, pero que de repente se podrían percibir como invasivos, ¿no? Entonces hay que cambiar primero también esa concepción de la vida alrededor del huerto. Eso por un lado. Y por el otro, hay que tener también personalmente pues esa ilusión y esas ganas de tener cosecha y las ganas de compartir. Y yo he aprendido que con el huerto hay que ser en primer momento pacientes.
todo sucede, nada más que hay que ser pacientes. Muchas veces el cosechar jitomates o algunas frutas tarda hasta 5 meses, entonces pues hay que ser pacientes, hay que ser respetuosos del entorno, hay que pedir ayuda. La mamá, si dejamos los huertos a las mamás, los huertos por lo general se mueren. Entonces hay que involucrar a la familia. Y como mensaje final yo diría que hay que definitivamente pues, involucrar a otros, que sea una actividad que sea entre todos y una actividad sobre todo esperanzadora. Ese es el punto que yo veo. Ay, qué bonito. Ay, pues haciendo un súper resumen, pensando, por ejemplo, si en la colonia están pensando en hacer un huerto en su parque o en algún terreno que esté disponible, hago una paráfrasis, un resumen de lo que nos platicabas para no olvidarlo. Hay que definir para qué queremos ese huerto, si lo queremos para una actividad recreativa con las familias como de unión, más educativo o un perfil más productivo, definir quién va a quedarse con las cosechas y asignar muy bien que lo rieguen, porque después se puede quedar en un esfuerzo que ahorita decías que si se lo dejan solo a la mamá pues se puede morir, ¿no? Y considerar también la infraestructura y el agua y la luz que le va a dar a su huerto. Y me encanta que dices que cualquier lugar chiquito donde tenga agua, sol y tierra podemos tener un huerto, un mini huerto. Involucrar a todos los aprendizajes que nos dices, qué lindo. Ojalá que alguien se anime a hacer un huerto en su casa o en su comunidad. Y por último me gustaría que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia de huerto favorita, alguna historia que nos quieras platicar. Pues creo que definitivamente ha sido que tuve la fortuna de empezar mis pininos como maestra de huerto con mis hijos, y ese descubrimiento y acercamiento mientras mis hijos eran además mis estudiantes fue una manera de cultivar nuestra relación, cultivar no solo la tierra sino también cultivar nuestra relación y entenderlos y acercarlos a algo que a nosotros como familia nos importa mucho, que es el respeto por la tierra, el conocimiento, el acercamiento, el respeto por la comida. Luz, por último quisiera saber una historia que nos quieras compartir sobre algún huerto que te haya llegado a tu corazoncito. Bueno, creo que el huerto que me ha llegado más a mi corazón es el que aprendí. Porque además fue un momento en el que yo no sabía nada absolutamente de todo esto que estamos platicando aquí. Descubrí una comunidad muy linda, tuve la oportunidad de acercarme a proyectos distintos que fueron gente enferma de diabetes, otros chicos voluntarios, estudiantes. Fue un lugar donde realmente descubrí que todo se puede cultivar en cualquier clima. Y fue donde empecé pues me embaracé y entonces trabajé incluso embarazada. Entonces ese es un espacio, un huerto que guarda un lugar muy, muy, muy especial en mi corazón. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Luz, por haber venido. Y si alguien hace un huerto, nos cuenta por ahí en los mensajitos. Y bueno, pues despedimos este cuarto capítulo y nos vemos en Wicha TV en la siguiente edición, o no sé cómo se diga. En el siguiente programa. Muchas gracias. Acá, como ven, soy nueva en el mundo de YouTube. Bueno, suscríbanse, Visual 46 GDL, y hasta la próxima.